La crónica de El libro de El jaguar. La crónica de Acacor. La crónica de Acacor forma parte de los mitos y leyendas de una de las civilizaciones más primitivas de la Tierra. Si hasta la fecha ha permanecido totalmente desconocida, se debe a las características especiales del relato y al completo aislamiento de los pueblos cuya historia refiere. Los últimos descubrimientos originados por la sistemática invasión de la Amazonia corroboran el relato del cacique Tatún Canaras sobre su pueblo, dando así crédito a algo que ya no puede seguir siendo ignorado. La crónica de Acacor está dividida en 4 partes y abarca un periodo de algo más de 10.000 años de la vida del pueblo de Mongulala. Contiene importantes sucesos económicos y culturales de una evolución que alcanzó su punto culminante en 1944 con la llegada de 2.000 soldados alemanes. El original fue escrito con antiguos jeroglíficos en vasijas y pieles de animales, y luego también en pergaminos. Como documento histórico y cultural, la crónica de Acacor da una idea cabal del quehacer intelectual de uno de los pueblos más antiguos de la Tierra. Nuestros conocimientos sobre Sudamérica cobran nuevas perspectivas a través de este libro y aparecen interrogantes que señalan nuevos caminos para la investigación. Carl Brager nació en Múnich y estudió historia contemporánea en su ciudad natal y en París. Fue corresponsal independiente de radio y televisión hasta 1974, y desde entonces trabaja como corresponsal de la televisión alemana en Río de Janeiro. Carl Brager se desempeña como especialista en cuestiones indígenas. Introducción. La Amazonia comienza en Santa María de Belém, a 120 kilómetros de las costas del Atlántico. En el año 1616, cuando 200 soldados portugueses bajo el mando de Francisco Castello Branco tomaron posesión de este territorio en nombre de Su Majestad el Rey de Portugal y España, su cronista lo describió como un fragmento de tierra pacífico y acogedor con árboles gigantescos. Hoy, Belém es una inmensa ciudad con rascacielos, embotellamientos de tráfico y una población de 633.000 habitantes. Constituye el punto de partida de la civilización blanca en su conquista de los bosques vírgenes de la Amazonia. Durante 400 años, ha logrado conservar las huellas de su heroico y místico pasado. Ruinosos palacios de estilo colonial y casas de azulejos con enormes portales de hierro dan testimonio de una época notable en la que el descubrimiento del proceso de vulcanización del caucho elevó a Belém al rango de una metrópoli europea. El mercado de 2 plantas del puerto se remonta asimismo a aquel periodo, y en él puede adquirirse todo tipo de cosas, pescado procedente del río Amazonas o del océano, frutas tropicales de dulcísimos olores, hierbas, raíces, bulbos y flores medicinales, dientes de cocodrilo a los que se cree poseedores de propiedades afrodisíacas, y rosarios de terracota. Santa María de Belém es una ciudad de contrastes. Ruidosas calles comerciales en el centro, pero el mundo de la jungla de la isla Marajó, en un tiempo habitada por una de las grandes civilizaciones que intentaron conquistar la Amazonia, está tan solo a 2 horas de viaje río arriba, en la orilla opuesta. Según la historia tradicional, los marajoaras llegaron a la isla hacia el año 100 donde cuando su civilización se encontraba en su momento culminante, más cuando los exploradores europeos arribaron, el pueblo ya había desaparecido. Lo único que quedan son hermosas cerámicas, estilizadas figuras que claramente expresan tristeza, alegría, sueños. Parecen querer decirnos una historia, pero ¿cuál? Hasta llegar a la isla Marajó, el Amazonas es una laberíntica red de canales, afluentes y lagunas. El río recorre una distancia de 6.000 kilómetros, nace en el Perú y se precipita por los rápidos de Colombia, cambiando su nombre en cada país por el que atraviesa, de Apurímac a Ucayali y Marañón, de Marañón a Solimoes. Desde la isla Marajó hasta su desembocadura, el Amazonas lleva más agua que ningún otro río del mundo. Una gran lancha motora, el único medio de transporte en la Amazonia, tarda 3 días en llegar desde Belém hasta Santarém, el poblado de importancia más próximo. Resultaría imposible comprender el gran río sin haber viajado en estas lanchas motoras que incorporan la noción amazónica del tiempo, de la vida y de la distancia. Río abajo pueden recorrerse 150 kilómetros por día, no por hora. En estos botes el tiempo se consume comiendo, bebiendo, soñando y amando. Santarém está situada en la orilla derecha del Amazonas, en la desembocadura del río Tapajós.
Su población de 350.000 habitantes pasa por una época de fortuna, pues la ciudad es la terminal de la transamazónica y atrae a buscadores de oro, contrabandistas y aventureros. Aquí floreció una de las más antiguas civilizaciones amazónicas, el pueblo de los Tapajós, probablemente la tribu más numerosa de indios de la jungla. El historiador Eriarte afirmaba que, cuando era necesario, la tribu podía reunir hasta 50.000 arqueros para una batalla. Sea o no una exageración, los Tapajós eran lo suficientemente numerosos para abastecer a los mercados portugueses de esclavos durante 80 años. Esta orgullosa y antigua tribu no ha dejado nada detrás de sí, salvo especímenes arqueológicos y el río que lleva su nombre. En el recorrido que va desde Santarém hasta Manaus no salen al paso ríos, ciudades y leyendas del mundo amazónico. Parece ser que el aventurero español Francisco de Orellana luchó contra las amazonas en la desembocadura del río Namunda. El lago Lassi, el espejo de la luna, queda en la orilla derecha del río, cerca del poblado de Faro. Según la leyenda, en la luna llena las amazonas se descolgaban desde las montañas cercanas hasta el lago para encontrarse con sus amantes, que las aguardaban. Sumergían en el lago unas extrañas piedras que, bajo el agua, podían amasarse como el pan, pero que en tierra firme eran rígidas y compactas. Las amazonas denominaban a estas rocas muiraquita y se las regalaban a sus amantes. Los científicos consideran a estas piedras como milagros arqueológicos, son duras como el diamante y están modeladas artificialmente, aunque se ha demostrado que los Tapajós carecían de herramientas para trabajar este tipo de material. El auténtico Amazonas comienza en la confluencia del Solimoes y el Negro. Un bote tarda 20 minutos en alcanzar Manaus, ya que no existen comunicaciones por carretera. Aquí fue donde conocí a Tatún Canara. La fecha, 3 de marzo de 1972. Al mando en Manaus del contingente brasileño en la jungla, facilitó el encuentro. Fue en el bar Graques Adaus, gracias a Dios, donde por primera vez me enfrenté con el blanco caudillo indio. Era alto, tenía el pelo largo y oscuro y un rostro finamente moldeado. Sus ojos castaños, ceñudos y suspicaces, eran los característicos del mestizo. Tatún Canara vestía un descolorido traje tropical, regalo de los oficiales, como posteriormente me explicaría. El cinturón de cuero, ancho y con una hebilla de plata, era realmente sorprendente. Los primeros minutos de nuestra conversación fueron difíciles. Con cierta indiferencia, Tatún Canara expuso en un deficiente alemán sus impresiones de la Ciudad Blanca, con sus miles de personas, la prisa y la precipitación en las calles, los altos edificios y el ruido insoportable. Solo cuando hubo vencido sus reservas y su suspicacia inicial, me contó la más extraordinaria historia que jamás había escuchado. Tatún Canara me habló de la tribu de los Uga Mongulala, un pueblo que había sido escogido por los dioses, hacía 15.000 años. Describió dos grandes catástrofes que habían asolado la tierra, y habló de Lace, el legislador, un hijo de los dioses que gobernó el continente sudamericano, y de sus relaciones con los egipcios, el origen de los incas, la llegada de los godos y una alianza de los indios con 2.000 soldados alemanes. Me habló de gigantescas ciudades de piedra y de los poblados subterráneos de los antepasados divinos. Y afirmó que todos estos hechos habían sido registrados en un documento denominado la Crónica de Acacor. La parte más extensa de su historia se refería a la lucha de los indios contra los blancos, contra los españoles y los portugueses, contra los plantadores de caucho, los colonos, los aventureros y los soldados peruanos. Estas luchas habían empujado cada vez más a los Uga Mongulala, cuyo príncipe sostenía ser, hacia los Andes, e incluso hacia el interior de los poblados subterráneos. Ahora estaba apelando a sus enemigos más encarnizados, a los hombres blancos, para obtener su ayuda a causa de la inminente extinción de su pueblo. Antes de hablar conmigo, Tatún Canara había dialogado con importantes funcionarios brasileños del Servicio de Protección India, pero sin éxito. En cualquier caso, esta era su historia. ¿Iba a creérmela o a rechazarla? En el húmedo calor del bar Graques Adaus se me reveló un extraño mundo, el cual, de existir, convertiría las leyendas mayas e incas en realidad.
El segundo y el tercer encuentro con Tatunka Nara tuvieron lugar en la habitación con aire acondicionado de mi hotel. En un monólogo que se prolongó durante horas y horas, únicamente interrumpido por mis cambios de cinta, me narró la historia de los Uga Mongulala, las tribus escogidas aliadas, desde el año 0 hasta el 12.453, es decir, desde 10.481 a.C. hasta 1972, según el calendario de la civilización blanca. Pero mi entusiasmo inicial había desaparecido. La historia parecía demasiado extraordinaria, otra leyenda más de los bosques, el producto del calor tropical y del efecto místico de la jungla impenetrable. Cuando Tatunka Nara concluyó su relato, yo tenía 12 cintas con un fantástico cuento de hadas. La historia de Tatunka Nara solo comenzó a parecer creíble cuando me reuní de nuevo con mi amigo, el oficial brasileño M. Este formaba parte del segundo departamento, era un miembro del servicio secreto. Conocía a Tatunka Nara desde hacía 4 años y confirmó por lo menos el final de su aventurera historia. El caudillo había salvado las vidas de 12 oficiales brasileños cuyo avión se había estrellado en la provincia de Acre, conduciéndolos de vuelta a la civilización. Las tribus indias de los Yaminawa y de los Caxinawa reverenciaban a Tatunka Nara como su caudillo, aun cuando él no pertenecía a dichas tribus. Estos hechos estaban documentados en los archivos del Servicio Secreto brasileño. Decidí realizar algunas averiguaciones más sobre la historia de Tatunka Nara. Mi investigación en Río de Janeiro, Brasilia, Manaus y Río Branco produjo unos resultados sorprendentes. La historia de Tatunka Nara se halla recogida en los periódicos a partir de 1968, cuando por vez primera se menciona a un caudillo indio que salvó las vidas de 12 oficiales, le fueron concedidos un permiso de trabajo brasileño y un documento de identidad. Según diversos testimonios, el misterioso caudillo habla un deficiente alemán y solo comprende algunas palabras de portugués, pero está familiarizado con varias lenguas indias habladas en las zonas altas del Amazonas. Unas pocas semanas después de su llegada a Manaus, Tatunka Nara desapareció súbitamente sin dejar huella. En 1969 estalló una violenta lucha entre las tribus indias salvajes y los colonos blancos en la provincia fronteriza peruana de Madre de Dios, miserable y desamparada región situada en las laderas orientales de los Andes. Volvía a encarnarse la vieja historia de la Amazonia, una sublevación de los oprimidos contra los opresores, seguida de la victoria de los blancos, sempiternos vencedores. El líder de los indios, quien, según los informes de prensa peruanos, era conocido como Tatunka, gran serpiente de agua, huyó tras la derrota a territorio brasileño. Con objeto de impedir una repetición de los ataques, el gobierno peruano solicitó del brasileño la extradición, pero las autoridades brasileñas se negaron a cooperar. Las hostilidades en la provincia fronteriza de Madre de Dios se prolongaron durante 1970 y 1971. Las tribus indias salvajes huyeron hacia los bosques casi inaccesibles cercanos al nacimiento del río Yaco. A Tatunka Nara parecía habérselo tragado la tierra. Perú cerró la frontera con Brasil e inició la invasión sistemática de los bosques vírgenes. Según los testigos oculares, los indios peruanos compartieron el destino de sus hermanos brasileños, fueron asesinados y murieron víctimas de las enfermedades de la civilización blanca. En 1972, Tatunka Nara regresó a la civilización blanca y en el pueblo brasileño de Río Branco se puso en contacto con el obispo católico Grotti. Conjuntamente, solicitaron alimentos para los indios del río Yaco en las iglesias de la capital de Acre. Dado que la provincia de Acre había sido considerada como libre de los indios, ni siquiera al obispo se le concedió ayuda estatal. 3 meses después, Monseñor Grotti murió en un misterioso accidente aéreo. Pero Tatunka Nara no se rindió. Con la ayuda de los 12 oficiales cuya vida había salvado, entró en contacto con el servicio secreto brasileño. Apeló asimismo al Servicio de Protección India, FUNAI, y le habló a N., secretario de la Embajada de la República Federal de Alemania en Brasilia, sobre los 2.000 soldados alemanes que, según sostenía, habían desembarcado en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial y están todavía vivos en Acacor, la capital de su pueblo. N. no creyó la historia y negó a Tatunka Nara todo acceso posterior a la embajada.
Funai solo accedió a cooperar una vez que muchos de los detalles de la historia de Tatunka Nara sobre tribus indias desconocidas de la Amazonia fueron comprobados durante el verano de 1972. El servicio formó una expedición para establecer contacto con los misteriosos Uga Mongulala y dio instrucciones a Tatunka Nara para que hiciera todos los preparativos necesarios. Sin embargo, estos planes se vieron interrumpidos por la resistencia de las autoridades locales de la provincia de Acre. Siguiendo instrucciones personales del entonces gobernador Wanderlei Dantas, Tatunka Nara fue arrestado. Poco antes de su extradición a la frontera peruana, sus amigos oficiales lo liberaron de la prisión de Río Branco y lo devolvieron a Manaus. Y aquí fue donde encontré de nuevo a Tatunka Nara. Este encuentro tuvo un desarrollo diferente. Yo había verificado completamente su historia y comparado las grabaciones con materiales existentes en archivos y con informes de historiadores contemporáneos. Algunos puntos eran explicables, pero otros muchos seguían siendo todavía increíbles, tales como el de los poblados subterráneos y el del desembarco de 2.000 soldados alemanes. Pero era poco probable que todo fuera fabricado, los datos del oficial M y la historia de Tatunka Nara coincidían. En el curso de esta reunión Tatunka Nara repitió una vez más su narración. Sobre un mapa indicó la localización aproximada de Acacor, describió la ruta de los soldados alemanes desde Marsella hasta el río Purus y mencionó los nombres de varios de sus dirigentes. Dibujó varios símbolos de los dioses, en los cuales al parecer estaba escrita la crónica de Acacor. Una y otra vez volvía en su conversación sobre aquellos misteriosos antepasados cuya memoria había permanecido eternamente intacta en su pueblo. Comencé a creer en una historia cuya auténtica incredulidad se convertía en un desafío, y cuando Tatunka Nara sugirió que le acompañase a Acacor, acepté. Tatunka Nara, el fotógrafo brasileño J. y yo abandonamos Manaus el 25 de septiembre de 1972. Remontaríamos el río Purus hasta donde pudiéramos en un barco alquilado, tomaríamos después una canoa con motor fuera borda y la utilizaríamos para alcanzar la región del nacimiento del río Yaco en la frontera entre Brasil y Perú, luego continuaríamos a pie por las colinas bajas al pie de los Andes hasta llegar a Acacor. Tiempo necesario para la expedición, 6 semanas, probable regreso, a comienzos de noviembre. Nuestro equipo se componía de hamacas, redes para mosquitos, utensilios de cocina, alimentos, las ropas habituales para la jungla y vendajes médicos. Como armas, un Winchester 44, 2 revólveres, un rifle de caza y un machete. Además, llevábamos nuestro equipo de filmación, 2 registradoras magnetofónicas y cámaras. Los primeros días fueron muy diferentes de lo que esperábamos, nada de mosquitos, ni de serpientes de agua ni de pirañas. El río Purus era como un lago sin orillas. Contemplábamos la jungla sobre el horizonte, con sus misterios ocultos tras una muralla verde. El primer pueblo que alcanzamos fue Sena Madureira, último asentamiento antes de penetrar en las todavía inexploradas regiones fronterizas entre Brasil y Perú. Era un lugar típico de la Amazonia, polvorientas carreteras de arcilla, ruinosas barracas y un desagradable olor a agua estancada. 8 de cada 10 habitantes sufren de beriberi, lepra o malaria. La malnutrición crónica ha dejado a estos seres en un estado de triste resignación. Rodeados por la brutalidad de la inmensidad y aislados de la civilización, dependen principalmente del licor de caña de azúcar, único medio de escapar a una realidad sin esperanza. En un bar, nos despedimos de la civilización y nos topamos con un hombre que dice conocer las zonas altas del río Purus. En su búsqueda de oro, fue hecho prisionero por los indios Aysa, una tribu semicivilizada que se asienta en la región del nacimiento del río Yaco. Su relato es desalentador, nos habla y no para sobre rituales caníbales y flechas envenenadas. El 5 de octubre, en Cachoeira Inglesa, cambiamos el bote por la canoa. A partir de aquí dependemos de Tatunka Nara. Los mapas de ordenanza describen el curso del río Yaco, pero solo de una manera imprecisa. Las tribus indias que viven en esta región no tienen aún contactos con la civilización blanca. A J y a mí nos domina un sentimiento de incomodidad. Existe, después de todo, un lugar como Acacor. Podemos confiar en Tatunka Nara. Pero la aventura se muestra más apremiante que nuestra propia ansiedad. 12 días después de haber dejado Manaus,
el paisaje comienza a cambiar. Hasta aquí el río semejaba un mar terroso sin orillas. Ahora nos deslizamos a través de las lianas por debajo de árboles voladizos. Tras una curva del río, hallamos a un grupo de buscadores que han construido una primitiva factoría sobre la orilla del río y criban la arena de grano grueso con sedazos. Aceptamos su invitación de pasar la noche y escuchar sus extraños relatos sobre indios con el pelo pintado de rojo y azul con flechas envenenadas. El viaje se convierte en una expedición contra nuestras propias dudas. Nos hallamos a apenas 10 días de nuestro presunto objetivo. La monótona dieta, el esfuerzo físico y el temor a lo desconocido han contribuido cada uno lo suyo. Lo que en Manaus parecía una fantástica aventura se ha convertido ahora en una pesadilla. Principalmente, comprendemos que nos gustaría dar la vuelta y olvidarlo todo sobre Acacor antes de que sea demasiado tarde. Todavía no hemos visto a ningún indio. En el horizonte aparecen las primeras cumbres nevadas de los Andes, a nuestras espaldas se extiende el verde mar de las tierras bajas amazónicas. Tatunka Nara se prepara para el regreso con su pueblo. En una extraña ceremonia, se pinta su cuerpo, rayas rojas en su rostro, amarillo oscuro en el pecho y en las piernas. Ata su pelo por detrás con una cinta de cuero decorada con los extraños símbolos de los Uga Mongulala. El 13 de octubre nos vemos obligados a regresar. Después de un peligroso pasaje sobre rápidos, la canoa es atrapada por un remolino y zozobra. Nuestro equipo de cámaras, empaquetado en cajas, desaparece bajo los densos arbustos de la orilla. La mitad de nuestros alimentos y de las provisiones médicas se han perdido también. En esta situación desesperada, decidimos abandonar la expedición y regresar a Manaus. Tatunka Nara reacciona con irritación, se muestra violento y contrariado. A la mañana siguiente, J y yo levantamos nuestro último campamento. Tatunka Nara, con la pintura de guerra de su pueblo, cubriéndole únicamente un taparrabos, toma la ruta terrestre para regresar con su pueblo. Este fue mi último contacto con el caudillo de los Uga Mongulala. Después de mi regreso a Río de Janeiro en octubre de 1972, traté de olvidarme de Tatunka Nara, de Acacor y de los dioses. Sería tan solo en el verano de 1973 cuando la memoria retornaría. Brasil había iniciado la invasión sistemática de la Amazonia. 12.000 trabajadores estaban construyendo 2 carreteras troncales a través de la todavía inexplorada jungla, cortando una distancia de 7.000 kilómetros. 30 millares de indios tomaron los bulldozers portapires gigantes y huyeron hacia la inmensidad. Había comenzado el último ataque de la Amazonia. Y con ello volvieron a mi mente las viejas leyendas, tan fascinantes y tan místicas como antes. En abril de 1973, Funai descubrió una tribu de indios blancos en las zonas altas del río Singu, y que Tatunka Nara me había mencionado un año antes. En mayo, durante un trabajo de investigación en el Pico da Neblina, los guardias fronterizos brasileños establecieron contacto con unos indios que eran dirigidos por mujeres, lo que también había sido descrito detalladamente por Tatunka Nara. Y, finalmente, en junio de 1973, varias tribus indias fueron vistas en la región de Acre, que hasta entonces se había supuesto, libre de indios. ¿Existe realmente Acacor? Tal vez no exactamente como Tatunka Nara la ha descrito, pero la ciudad es indudablemente real. Después de revisar las cintas grabadas con Tatunka Nara, decidí escribir su historia, con buenas palabras y con lenguaje claro, tal y como especifican los indios. Este libro, La Crónica de Acacor, consta de 5 partes. El libro del jaguar trata de la colonización de la tierra por los dioses y del periodo hasta la segunda catástrofe mundial. El libro del águila abarca el periodo comprendido entre el 6000 y el 11.000, según su propio calendario, y describe la llegada de los godos. El tercer libro, el libro de la hormiga, relata la lucha contra los colonizadores españoles y portugueses tras su desembarco en Perú y Brasil. El cuarto y último libro, el libro de la serpiente de agua, describe la llegada de los 2.000 soldados alemanes a Acacor y su integración con el pueblo de los Uga Mongulala, predice asimismo una tercera gran catástrofe. En la quinta parte, apéndice, he resumido los resultados de mi investigación en archivos brasileños y alemanes. La parte principal del libro,
la genuina crónica de Akakor, sigue muy de cerca el relato de Tatún Kanara. He tratado de presentarlo tan literal como me ha sido posible, aun cuando los hechos parezcan resumir la historiografía tradicional. He seguido el mismo procedimiento con los mapas y con los dibujos, basándome en los datos proporcionados por Tatún Kanara. Las muestras de escritura fueron realizadas por Tatún Kanara en Manaus. Todas las subsecciones van precedidas de un breve resumen de historiografía tradicional para así dar al lector una base de comparación, aunque la he restringido a los acontecimientos más importantes en la historia de América del Sur. La tabla cronológica al final del libro ofrece una yuxtaposición del calendario de Akakor con el de la historiografía tradicional. En otra tabla, he registrado los nombres probables que la civilización blanca da a las diversas tribus mencionadas en el texto. Las citas de la crónica de Akakor, que aparecen sangradas en el texto, fueron recitadas por Tatún Kanara, quien las conocía por tradición. Según él, la crónica real ha sido escrita sobre madera, pieles, y posteriormente también sobre pergaminos, y la guardan los sacerdotes en el Templo del Sol, la mayor herencia de los Uga Mongulala. El obispo Groti fue el único blanco que ha podido contemplarla, y tomó varios fragmentos. Tras su misteriosa muerte, los documentos desaparecieron. Tatún Kanara piensa que el obispo los ocultó o que se encuentran archivados en el Vaticano. He examinado cuidadosamente toda la información dada en la introducción y en el apéndice, para verificar su veracidad. Las citas de los historiadores contemporáneos proceden de fuentes españolas, y las traducciones son mías. He añadido mis propias consideraciones en el apéndice con el objeto exclusivo de permitir una mejor comprensión por parte del lector. Por la misma razón, no me he extendido en las teorías sobre astronautas o sobre criaturas divinas como posibles predecesoras de la civilización humana. En este libro se ha puesto el énfasis en la historia y en la civilización de los Uga Mongulala en contraste con las de los blancos bárbaros. ¿Existe realmente Akakor? ¿Existe una historia escrita de los Uga Mongulala? Mis propias dudas me han hecho dividir el libro en dos partes estrictamente separadas. En la crónica de Akakor me he limitado a transcribir el relato de Tatún Kanara. En el apéndice se contiene el material que he logrado reunir de las respectivas fuentes. Mi propia contribución no es mucha si la comparamos con la historia de un pueblo misterioso, con maestros antiguos, leyes divinas, poblados subterráneos y cosas por el estilo. Es esta una historia que puede tener su origen en una leyenda, pero que todavía puede ser confirmada. Y el lector debe decidir por sí mismo si se trata de un relato, inteligentemente inventado y basado en los vacíos de la historiografía tradicional o, por el contrario, de un fragmento de historia auténtica, escrita, con buenas palabras, con lenguaje claro. La crónica de Akakor. El libro del jaguar. Este es el jaguar. Potente es su salto y poderosa su zarpa. Es el señor de los bosques. Todos los animales son sus súbditos. No tolera la resistencia. Terribles son sus castigos. Destruye al desobediente y devora sus carnes. 1. El territorio de los dioses. 600.000 a 10.481 a.C. Es una cuestión muy debatida la del comienzo de la historia de la humanidad. Según la Biblia, Dios creó el mundo en 7 días para su propio honor y para el bien de la humanidad. Hizo luego al hombre del barro y le insufló el aliento vital. Pero según el Popol Vuh, el libro de los mayas, el hombre solo emergería por vez primera con la cuarta creación divina, después de que los 3 mundos anteriores hubieran sido destruidos por terribles catástrofes. La historiografía tradicional sitúa el comienzo real de la humanidad hacia el año 600.000 a.C., con los primeros humanos primitivos que no conocían ni las herramientas ni el uso del fuego. Hacia el año 80.000 a.C. aparecería el hombre de Neandertal, que ya había avanzado tremendamente, conocía el uso del fuego y había desarrollado ritos funerarios. La prehistoria, la historia inicial del hombre, comienza en el año 50.000 AD, y, según los hallazgos arqueológicos, ha sido dividida en las edades de la piedra, del bronce y del hierro. Durante la Edad de Piedra, el hombre era cazador y recolector, cazaba mamuts, caballos salvajes y renos. Con la lenta regresión del casquete de hielos, el hombre seguiría gradualmente a los animales que estaban migrando hacia el norte.
La agricultura y los animales domesticados les eran todavía desconocidos. Sin embargo, sus pinturas sobre las paredes de las cuevas de cobijo evidenciaban un arte sorprendentemente sofisticado y basado en ritos de caza mágico-religiosos. Se cree que hacia el año 25.000 a.C., las primeras tribus del Asia Central cruzaron los estrechos de Bering hacia América. Los maestros extranjeros que llegaron de Eshuerta. La crónica de Acacor, la historia escrita de mi pueblo, comienza en la hora cero, cuando los dioses nos dejaron. En aquel momento, Ina, el primer príncipe de los Uga Mongulala, decidió que todo lo que fuera a suceder quedase escrito con buenas palabras y con lenguaje claro. Y así, la crónica de Acacor da testimonio de la historia del pueblo más antiguo del mundo, desde sus comienzos, en la hora cero, cuando los maestros antiguos nos dejaron, hasta los tiempos presentes, cuando los blancos bárbaros están tratando de destruir nuestro pueblo. Explica el testamento de los padres antiguos, sus conocimientos y su sabiduría. Y describe el origen del tiempo, cuando mi pueblo era el único que poblaba el continente y el gran río fluía en otra dirección, cuando el país todavía era llano y liso como la espalda de un cordero. Todo esto está escrito en la crónica, la historia de mi pueblo desde que los dioses partieron, en la hora cero, y que corresponde al año 10.481 a.C. Según el calendario de los blancos bárbaros, esta es la historia. Esta es la historia de los senadores escogidos. En el comienzo todo era caos. El hombre vivía como los animales, sin razón y sin conocimiento, sin leyes y sin cultivar la tierra, sin vestirse y sin ni siquiera cubrir su desnudez. No conocía los secretos de la naturaleza. Vivía en grupos de 2 o 3, cuando un accidente los había juntado, en cuevas o en hendiduras de las rocas. Los hombres caminaron en todas las direcciones hasta que los dioses llegaron. Ellos trajeron la luz. No sabemos cuándo sucedió, de dónde procedían, tan solo oscuramente. Un denso misterio cubre los orígenes de nuestros maestros antiguos, que ni siquiera el conocimiento de los sacerdotes puede desentrañar. Según la tradición, debió ocurrir 3.000 años antes de la hora cero, 13.000 a.C. Según el calendario de los blancos bárbaros. Súbitamente, unas brillantes naves doradas aparecieron en el cielo. Enormes chorros de fuego iluminaron la llanura. La tierra se estremeció y el trueno retumbó sobre las colinas. El hombre se inclinó lleno de veneración ante los poderosos extranjeros que llegaban para tomar posesión de la tierra. Los extraños dijeron que procedían de un lugar llamado Eshuerta, un remoto mundo situado en las profundidades del universo, en el que vivían sus antepasados y del que habían partido para llevar el conocimiento a otros mundos. Dicen nuestros sacerdotes que era aquel un poderoso imperio formado por muchos planetas, tan numerosos que ambos mundos, el de los maestros antiguos y el de la misma tierra, se encuentran el uno al otro cada 6.000 años. Es entonces cuando regresan los dioses. Con la llegada a nuestro mundo de los extraños visitantes, se inició la Edad de Oro. 130 familias de los padres antiguos vinieron a la tierra para liberar al hombre de la oscuridad. Y los dioses los reconocieron como sus propios hermanos. Ellos asentaron a las tribus que vagaban errantes, les dieron partes justas de todas las cosas comestibles. Trabajaron diligentemente para enseñar sus leyes a los hombres, aun cuando su enseñanza encontró oposición. Por esta labor, por todo lo que sufrieron por la humanidad, y por lo que nos trajeron y nos mostraron, los veneramos como los creadores de nuestra luz. Y nuestros artistas más sublimes han realizado imágenes de los dioses para que den testimonio durante toda la eternidad de su auténtica grandeza y de su maravilloso poder. Así, la imagen de los maestros antiguos ha permanecido presente en nuestro recuerdo hasta nuestros idas. En su aspecto físico, los extraños de Eshuerta apenas se diferenciaban del hombre. Tenían cuerpos agraciados y la piel blanca. Sus notables rostros, enmarcados por un fino pelo negro azulado. Una poblada barba cubría el labio superior y el mentón. Al igual que los hombres, eran criaturas vulnerables de carne y hueso. Pero el signo decisivo que distinguía a los padres antiguos de los hombres eran los 6 dedos en cada una de sus manos y los 6 dedos en cada uno de sus pies. Constituía la característica de su origen divino. ¿Quién puede llegar a desentrañar los actos de los dioses? ¿Quién puede llegar a comprender sus acciones?
porque seguramente eran poderosas e incomprensibles para los ordinarios mortales. Conocían el curso de las estrellas u velas leves de la naturaleza. Verdaderamente, estaban familiarizados con las leyes más profundas del universo. 130 familias de los padres antiguos vinieron a la tierra y trajeron la luz. Las tribus escogidas. El recuerdo de nuestros más antiguos antepasados me estremece y entristece. Mi corazón está pesaroso porque ahora estamos solos, abandonados por nuestros maestros antiguos. Todo nuestro conocimiento, y todo nuestro poder, a ellos se lo debemos. Ellos llevaron al hombre desde la oscuridad hasta la luz. Antes de que los extraños de Eshuerta llegaran, los hombres vagaban como niños que no pueden encontrar sus hogares y cuyos corazones no conocen el amor. Recogían raíces, bulbos y frutas que crecían salvajes, vivían en cuevas y en agujeros en el suelo, disputaban con sus vecinos por el botín cazado. Pero entonces llegaron los dioses e instituyeron un nuevo orden en el mundo. Enseñaron a los hombres a cultivar la tierra y a criar animales. Les enseñaron a tejer la tela y asignaron hogares permanentes a las familias y a los clanes. Así nacieron las tribus. Este fue el comienzo de la luz, de la vida y de la tribu. Los dioses llamaron a los hombres para que se juntaran. Deliberaron, reflexionaron y celebraron consejos. Y. Luego adoptaron decisiones. Y de entre todas las personas escogieron a sus servidores para que vivieran con ellos, y a los que les transmitieron sus conocimientos. Con las familias escogidas, los dioses fundaron una nueva tribu y le dieron el nombre de Uga Mongulala, que en el lenguaje de los blancos bárbaros significa las tribus escogidas aliadas. Y como una muestra de su alianza eterna, se emparejaron con sus servidores. Por tanto, y hasta hoy en día, los Uga Mongulala se parecen físicamente a sus divinos antepasados. Son altos, sus rostros se caracterizan por unos pómulos salientes, una nariz nítidamente delineada, y unos ojos almendrados. Tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo pelo espeso negro azulado. La única diferencia con los dioses la constituyen los 5 dedos de los mortales en las manos y en los pies. Los Uga Mongulala son el único pueblo de piel blanca sobre el continente. Aunque los maestros antiguos retuvieron consigo muchos secretos, la historia de mi pueblo explica también la historia de los dioses. Los extraños de Eshuerta fundaron un poderoso imperio. Con sus conocimientos, su superior sabiduría y sus misteriosas herramientas les fue fácil modificar la tierra según sus propias ideas. Dividieron el país y construyeron caminos y canales. Sembraron nuevas plantas que el hombre desconocía. Enseñaron a nuestros antepasados que un animal no solo es una presa sino que asimismo puede ser una valiosa posesión e indispensable contra el hambre. Con mucha paciencia impartieron los conocimientos necesarios para que el hombre pudiera arrancar los secretos de la naturaleza. Basados en esta sabiduría, los Uga Mongulala han sobrevivido durante miles de años a pesar de catástrofes y de guerras terribles. Como los servidores escogidos de los maestros antiguos, han determinado la historia de la humanidad durante 12.453 años, tal y como está escrito en la crónica de Akakor, la línea de los servidores escogidos no se extinguió. Aquellos que son llamados los Uga Mongulala sobrevivieron. Muchos de sus hijos murieron en guerras devastadoras, catástrofes terribles visitaron su territorio. Pero la fuerza de los servidores escogidos permaneció intacta. Ellos son los maestros. Ellos son los descendientes de los dioses. El imperio de piedra. La crónica de Akakor, la historia escrita del pueblo de los Uga Mongulala, comienza con la partida de los maestros antiguos en el año 0. En ese momento, Ina, el primer príncipe de los Uga Mongulala, dispuso que todos los acontecimientos quedasen escritos con buenas palabras y con lenguaje claro, y con la debida veneración para con los maestros antiguos. Pero la historia de los servidores escogidos se remonta más atrás, a la Edad de Oro. A cuando los padres antiguos todavía gobernaban la tierra. Muy pocos testimonios se han conservado de este periodo. Los dioses debieron haber establecido un poderoso imperio en el que todas las tribus cumplían unas tareas determinadas y en el que los Uga Mongulala ocupaban el primer lugar. A ellos les fue concedida una sabiduría mayor que los hizo superiores a todos los demás pueblos. En el año 0, los dioses legaron sus ciudades y sus templos a las tribus escogidas.
Han durado 12.000 años. Tan solo unos pocos de los blancos bárbaros han visto estos monumentos o la ciudad de Acacor, la capital de mi pueblo. Algunos soldados españoles que habían sido capturados por los Uga Mongulala lograron escapar a través de pasadizos subterráneos. Los aventureros y los colonos blancos que descubrieron nuestra capital fueron tomados prisioneros por mi pueblo. Bandera de Acacor. Acacor, la capital del territorio, fue construida hace unos 000 años por nuestros antepasados con la guía de los maestros antiguos. También el nombre procede de ellos. Aca significa fortaleza, y Cor significa 2. Acacor es la segunda fortaleza. Nuestros sacerdotes hablan asimismo de la primera fortaleza, Acanis. Estaba situada sobre un estrecho istmo en el país que llaman México, en el lugar donde los dos océanos se tocan. Axaim, la tercera fortaleza, no es mencionada por la crónica hasta el año 7315. Su historia está muy unida a la de Acacor. Nuestra capital está situada sobre un valle elevado en las montañas en la zona fronteriza entre los países llamados Perú y Brasil. Está protegida en 3 de sus lados por escarpadas rocas. Al este, una llanura gradualmente descendente llega hasta la inmensidad de las lianas de la región de los grandes bosques. Toda la ciudad está rodeada por una gran muralla de piedra con 13 puertas. Estas son tan estrechas que únicamente permiten el acceso de las personas de una en una. La llanura del este, a su vez, está protegida por atalayes de piedra en las que escogidos guerreros se hallan continuamente en vigilancia de los enemigos. Acacor está dispuesta en rectángulos. 2 calles principales que se cruzan dividen la ciudad en 4 partes, que corresponden a los 4 puntos universales de nuestros dioses. El gran templo del sol y una puerta de piedra tallada de un único bloque están situados sobre una gran plaza en el centro. El templo mira hacia el este, hacia el sol naciente, y está decorado con imágenes simbólicas de nuestros maestros antiguos. En cada mano, una criatura divina sostiene un cetro en cuyo extremo superior hay una cabeza de jaguar. La figura está coronada con un tocado de ornamentos animales. Una extraña escritura, y que solo puede ser interpretada por nuestros sacerdotes, reseña la fundación de la ciudad. Todas las ciudades de piedra construidas por nuestros maestros antiguos tienen una puerta semejante. El edificio más impresionante de Acacor es el Gran Templo del Sol. Sus paredes exteriores están desnudas y fueron construidas con piedras artísticamente labradas. El techo está abierto de modo que los rayos del sol naciente puedan llegar hasta un espejo de oro, que se remonta a los tiempos de los maestros antiguos, y que está montado en la parte delantera. Figuras de piedra de tamaño natural flanquean la entrada del templo por ambos lados. Las paredes interiores están tapizadas con relieves. En una gran arca de piedra hundida en la pared delantera del templo se encuentran las primeras leyes escritas de nuestros maestros antiguos. Cerca del gran templo del sol se hallan los edificios para los sacerdotes y sus servidores, el palacio del príncipe y los alojamientos de los guerreros. Estos edificios son de forma rectangular y están construidos con bloques de piedra labrada. Los techos se componen de una espesa capa de hierba sostenida por pértigas de bambú. Durante el reinado de nuestros maestros antiguos, otras 26 ciudades de piedra rodeaban Acacor. Todas ellas son mencionadas en la crónica. Las mayores eran Umbaya y Patite, en el país llamado Solivia, Emin, en las zonas bajas del Gran Río, y Cadira, en las montañas del país llamado Venezuela. Pero todas ellas quedaron completamente destruidas por la primera gran catástrofe que ocurrió 13 años después de la partida de los dioses. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere, en las zonas altas del Gran Río, Tiahuanaco, sobre el Gran Lago, y Manoa, en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Uga Mongulala. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide, y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma en la que los dioses celebraban ceremonias desconocidas por nosotros. El edificio principal estaba rodeado de pirámides más pequeñas e interconectadas por columnas, y más allá, sobre unas colinas creadas artificialmente, se situaban otros edificios decorados con láminas que resplandecían.
Cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente las ciudades de los dioses parecían estar en llamas. Estas radiaban una misteriosa luz, que se reflejaba en las montañas nevadas. De los 3 recintos religiosos sagrados, yo tan solo he contemplado con mis propios ojos el de Salacere. Se encuentra situado sobre un afluente del gran río. A una distancia de unos 8 días de viaje desde la ciudad que los blancos bárbaros llaman Manaus. Sus palacios y sus templos han sido completamente cubiertos por la jungla de lianas. Únicamente la cumbre de la Gran Pirámide se destaca todavía por encima del bosque, cubierta por una densa maleza de matorrales y de árboles. Incluso los iniciados tienen dificultades para encontrar el lugar de residencia de los dioses. Está rodeado por profundas maresmas, en el territorio de la tribu que vive en los árboles. Esta tribu, tras su primer contacto con los blancos bárbaros, se retiró a los bosques inaccesibles que rodean Salacere. Allí el pueblo vive en los árboles como si fueran monos, matando a todo aquel que se atreve a invadir su comunidad. Yo logré dar con el recinto religioso porque hace miles de años esta tribu estuvo aliada con los Uga Mongulala y respeta todavía los signos secretos del reconocimiento. Estos signos se encuentran grabados sobre una piedra en el borde superior de la plataforma de la pirámide. Aunque nosotros podemos copiarlos, hemos perdido por completo la comprensión de su significado. También los recintos religiosos son un misterio para mi pueblo. Sus construcciones son testimonio de un conocimiento superior, incomprensible para los humanos. Para los dioses, las pirámides no solo eran lugares de residencia sino también símbolos de la vida y de la muerte. Eran un signo del sol, de la luz, de la vida. Los maestros antiguos nos enseñaron que hay un lugar entre la vida y la muerte, entre la vida y la nada, que está sujeto a un tiempo diferente. Para ellos, las pirámides suponían una conexión con la segunda vida. Las residencias subterráneas. Grande era el conocimiento de los maestros antiguos, grande su sabiduría. Su visión alcanzaba a las colinas, a las llanuras, a los bosques, a los mares y a los valles. Eran seres milagrosos. Conocían el futuro. Les había sido revelada la verdad. Eran perspicaces y de gran resolución. Erigieron a Canis, y a Cacor, y a Axaim. Verdaderamente, sus trabajos eran poderosos, como lo eran los métodos que utilizaron para crearlos, la forma como determinaron las 4 esquinas del universo y los 4 lados. Los señores del cosmos, las criaturas de los cielos y de la tierra, crearon las 4 esquinas y los 4 lados del universo. Acacor yace ahora en ruinas. La gran puerta de piedra está derruida. Las lianas crecen en el gran templo del sol. Bajo mis órdenes, y con el acuerdo del Consejo Supremo y de los sacerdotes, los guerreros de los Uga Mongulala destruyeron nuestra capital hace 3 años. La ciudad habría revelado nuestra presencia a los blancos bárbaros, de modo que decidimos abandonar Acacor. Mi pueblo ha huido al interior de las residencias subterráneas, el último regalo de los dioses. Tenemos 13 ciudades, profundamente ocultas en el interior de las montañas llamadas los Andes. Su plan corresponde al de la constelación de Eshuerta, el hogar de los padres antiguos. En el centro se sitúa Acacor inferior. La ciudad está edificada sobre una cueva gigantesca hecha por el hombre. Las casas, dispuestas en círculo y rodeadas por una muralla meramente decorativa, flanquean el gran templo del sol, que se destaca en el centro. Al igual que Acacor superior, la ciudad queda dividida por 2 calles que se cruzan, correspondiendo a las 4 esquinas de la Tierra y a los 4 lados del universo. Todos los caminos corren paralelos a aquellas. El edificio más importante es el Gran Templo del Sol, cuyas torres sobresalen por encima de las residencias de los sacerdotes y sus servidores, del palacio del príncipe, de los alojamientos de los guerreros y de las modestas casas del pueblo. En el interior del templo hay 2 entradas a los túneles que unen a Acacor inferior con otras ciudades subterráneas. Estos tienen las paredes inclinadas y un techo plano. Los túneles son lo suficientemente grandes como para que 5 hombres puedan caminar erectos. Son necesarios varios días para llegar a cualquiera de estas ciudades desde Acacor. Quema de las 13 residencias subterráneas. Su plan corresponde al de la constelación de Eshuerta, el hogar de los dioses. 1. Acacor 2, Sicon 3, Tat 4, Aman 5, Cous 6, Songa 7,
Mu 8, Tanum 9, Gudi 10, Boda 11, Riño 12, Kishch 13, Budu. 12 de las ciudades, Akakor, Budu, Kishch, Boda, Gudi, Tanum, Sangye, Riño, Kous, Aman, Tal y Sikon, están iluminadas artificialmente. La luz cambia según la posición del sol. Solamente Mu, la 13ª y la más pequeña de las ciudades, tiene unas chimeneas que llegan hasta la superficie. Un enorme espejo de plata dispersa la luz del sol sobre el conjunto de la ciudad. Todas las ciudades subterráneas están recorridas por canales que traen el agua desde las montañas. Pequeños tributarios abastecen a las construcciones y casas individuales. Las entradas desde la superficie están cuidadosamente camufladas. En casos de emergencia, las residencias subterráneas pueden aislarse del exterior mediante grandes puertas de roca móviles. Nada sabemos sobre la construcción de Akakor inferior. Su historia se pierde en la oscuridad del más remoto pasado. Ni siquiera los soldados alemanes que se establecieron con mi pueblo pudieron desvelar este misterio. Durante varios años, midieron las instalaciones subterráneas de los dioses, exploraron el sistema de túneles y buscaron el origen del aire de respiración, pero sin resultado alguno. Nuestros maestros antiguos construyeron las residencias subterráneas de acuerdo con sus propios planes y leyes, que no nos fueron revelados. Desde aquí gobernaron sobre su vasto imperio, un imperio de 362 millones de personas, tal y como está escrito en la crónica de Akakor, y los dioses gobernaron desde Akakor. Gobernaron sobre los hombres y sobre la tierra. Tenían naves más rápidas que el vuelo de los pájaros, naves que llegaban a su punto de destino sin velas y sin remos, tanto por la noche como por el día. Tenían piedras mágicas para observar los lugares más alejados, de modo que podían ver ciudades, ríos, colinas y lagos. Cualquier hecho que ocurriera sobre la tierra o en el cielo quedaba reflejado en las piedras. Pero lo más maravilloso de todo lo eran las residencias subterráneas. Y los dioses se las entregaron a sus servidores escogidos como su último regalo. Porque los maestros antiguos son de la misma sangre y tienen el mismo padre. Durante miles de años, las residencias subterráneas han protegido a los Uga Mongulala de sus enemigos y soportaron dos catástrofes. Los ataques de las tribus salvajes se dispersaron ante sus puertas. En el interior, lo que queda de mi pueblo espera el avance de los blancos bárbaros que suben por el gran río en un número incontable como las hormigas. Nuestros sacerdotes han profetizado que finalmente descubrirán a Akakor y que encontrarán en ella su propia imagen. Entonces el círculo se habrá cerrado. Plano de Akakor superior. Templo 2, Palacio del Príncipe 3, Guardia Personal V Servidumbre de Palacio 4, Soldado 5, Escuela 6, Sacerdote 7, Servidumbre de los Sacerdotes 8, Pueblo 9, Zona Agrícola. Arriba, túnel subterráneo, corte vertical. Abajo, corte vertical de Akakor inferior 1, recinto secreto del Templo 2, salida 3, túnel subterráneo. Plano de Akakor inferior. 1, Templo 2, Palacio 3, Sacerdote 4, Arsenal 5, Pueblo 6, Guardia de Palacio 7, Sala del Trono 8, Túnel de Comunicación 9, Portal de los Dioses. 2 la hora 0. 10.481 a 10.468 a.C. La milenaria obra épica india Mahabharata cuenta cómo los dioses y los titanes pelearon entre sí por el gobierno de la tierra. Según Platón, el legendario imperio de la Atlántida alcanzó su apogeo en este periodo. El científico germano-boliviano Poznansky cree en la existencia de un enorme imperio en la región de la ciudad boliviana en ruinas Tiahuanaco. Según los historiadores y los etnólogos, las principales divisiones raciales del Homo sapiens de la última glaciación tuvieron lugar hacia el año 13.000 a.C., mongoloides en Asia, nigroides en África, caucasoides en Europa. En el continente europeo, los principales asentamientos se encuentran en las regiones costeras. Los hallazgos arqueológicos en la región de Altamira y en la Amazonia confirman por vez primera la existencia de seres humanos en el continente sudamericano. La partida de los maestros antiguos. La historia de mi pueblo, escrita en la crónica de Akakor, se acerca a su final. Dicen los sacerdotes que el tiempo pronto concluirá, que solamente nos restan unos pocos meses.
Entonces se habrá cumplido el destino de los Uga Mongulala. Y cuando contemplo la desesperación y la miseria de mi pueblo, no puedo por menos que creer en estas profecías. Los blancos bárbaros están penetrando cada vez más profundamente en nuestro territorio. Vienen desde el este y desde el oeste, como el fuego movido por un viento violento, y extienden sobre el país un manto de oscuridad para tomar posesión de él. Pero si los blancos bárbaros reflexionaran, llegarían a comprender que no podemos tomar nada que no nos pertenezca. Entonces comprenderían que los dioses nos dieron a todos una gran mansión para compartirla y disfrutarla. Pero los blancos bárbaros lo desean todo para sí solos. Sus corazones no se conmueven ni siquiera cuando realizan los actos más terribles. Así que nosotros como indios no podemos hacer otra cosa sino retirarnos y esperar el regreso de nuestros maestros antiguos, tal y como está escrito en la crónica, con buenas palabras, con lenguaje claro. El día que los dioses abandonaron la tierra llamaron a Ina. Dejaron su legado con el más fiel de sus servidores: Ina, nos marchamos a casa. Te hemos enseñado la sabiduría y te hemos dado buen consejo. Retornamos a casa. Nuestro trabajo está cumplido. Nuestros días están completos. Consérvanos en tu memoria y no nos olvides. Porque somos hermanos de la misma sangre y tenemos el mismo Padre. Regresaremos cuando estés amenazado. Mas ahora toma a las tribus escogidas y condúcelas al interior de las residencias subterráneas para protegerlas de la catástrofe que se avecina. Estas fueron sus palabras. Así es como hablaron cuando dijeron adiós. Eina contempló cómo sus naves los llevaron al cielo con fuego y con estrépito. Desaparecieron sobre las montañas de Akakor. Solamente Eina contempló su partida. Pero los dioses nos dejaron su conocimiento y su sabiduría. Fueron venerados como sagrados. Fueron un signo para los padres antiguos. Eina convocó a consejo a los ancianos del pueblo y les habló sobre la última instrucción de los dioses. Y ordenó un nuevo reconocimiento del tiempo para conmemorar la partida de los maestros antiguos. Esta es la historia escrita de los servidores escogidos, la crónica de Akakor. En la hora 10.481 a.C. según el calendario de los blancos bárbaros, los dioses dejaron la tierra. Su partida señala un nuevo capítulo en la historia de mi pueblo. Pero en ese momento ni siquiera Ina, su más fiel servidor y el primer príncipe de los Uga Mongulala, conocía los terribles acontecimientos que iban a suceder. El pueblo escogido estaba afligido por la partida de los maestros antiguos y abrumado por el desaliento. Únicamente la imagen de los dioses permaneció en los corazones de los servidores escogidos. Con ojos ardientes miraron hacia el cielo, pero las naves doradas no regresaron. Los cielos estaban vacíos, sin brisa, sin sonido alguno. El cielo siguió vacío. 51 El lenguaje de los dioses en el lenguaje de los blancos bárbaros. Uga significa aliado, juntado; Mongu significa escogido, elegido; y Lala significa tribus. Los Uga Mongulala son las tribus escogidas aliadas. Una nueva era comenzada para ellos tras la partida de los maestros antiguos. Nunca más los dioses superiores gobernarían su imperio, cuyas fronteras se hallaban entre sí a muchas lunas de distancia. Ahora los Uga Mongulala gobernaban entre los dos océanos, a lo largo del gran río. En las colinas bajas del norte y en las lejanas llanuras del sur. Los 2 millones que constituían las tribus escogidas gobernaban sobre un imperio de 362 millones de personas, ya que a lo largo de los siglos los maestros antiguos habían sometido a otras tribus. Los Uga Mongulala gobernaban sobre 26 ciudades, sobre poderosas fortificaciones fronterizas y sobre las residencias subterráneas de los dioses. Únicamente 3 complejos religiosos, Salacere, Manoa y Tiahuanaco, quedaron fuera de su jurisdicción por instrucciones explícitas de los padres antiguos. Ina, el primer príncipe de los Uga Mongulala, se veía frente a enormes tareas. Sé solamente unos pocos detalles sobre el periodo que siguió a la partida de los maestros antiguos. La primera gran catástrofe cae como una losa sobre los acontecimientos de los 13 primeros años de la historia de mi pueblo. Según los sacerdotes, Ina gobernó sobre el más grandioso imperio que jamás haya existido sobre la tierra. Estaba dirigido por los Uga Mongulala.
quienes hacían que las leyes se cumplieran. Sus 52 guerreros protegían las fronteras de las incursiones de las tribus salvajes. 360 millones de aliados les debían fidelidad, pero tras la primera gran catástrofe se rebelaron contra el gobierno de los Uga Mongulala, rechazaron el legado de los dioses y olvidaron rápidamente su idioma y su escritura. Se convirtieron en degenerados. El quechua, que es como los blancos bárbaros denominan nuestro idioma, se compone de buenas y sencillas palabras que son suficientes para describir todos los misterios de la naturaleza. Ni siquiera los incas conocen la escritura de los dioses. Existen 1.400 símbolos, que producen significados diferentes según su secuencia. Los signos más importantes son el de la vida y el de la muerte, representados por el pan y por el agua. Todas las anotaciones de la crónica comienzan y terminan con estos símbolos. Tras la llegada de los soldados alemanes en el año 1942. Según el calendario de los blancos bárbaros, los sacerdotes comenzaron a registrar los acontecimientos también en el idioma de las tribus aliadas. El idioma, el servicio a la comunidad, la veneración de lo antiguo y el respeto al príncipe son las cosas más importantes documentadas desde los años anteriores a la primera gran catástrofe. Suponen la evidencia de que en los 10.000 años de su historia mi pueblo se ha guiado por un único objetivo, preservar el legado de los maestros antiguos. Signos ominosos en el cielo, había signos extraños en el cielo. El crepúsculo cubría la superficie de la tierra. El sol brillaba todavía, mas una bruma grisácea, grande y poderosa, comenzaba a 53 oscurecer la luz del día. Signos extraños se mostraban en el cielo. Las estrellas parecían piedras perezosas. Sobre las colinas se cernía una niebla venenosa. Los árboles desprendían un fuego maloliente. Un sol rojo y un sendero negro se cruzaban entre sí. Negro, rojo, las 4 esquinas de la tierra estaban rojas. La primera gran catástrofe cambió la vida de mi pueblo y el aspecto del mundo. Nadie puede imaginarse qué es lo que entonces, 13 años después de la partida de los maestros antiguos, ocurrió. La catástrofe fue enorme, y nuestra crónica la describe con terror. Los senadores escogidos estaban llenos de espanto y de terror. Ya no veían ni el sol, ni la luna, ni las estrellas. La confusión y la oscuridad estallaban por doquier. Imágenes extrañas pasaban por sobre sus cabezas. La resina goteaba desde el cielo y, en el crepúsculo, los hombres caminaban desesperados en busca de comida. Mataron a sus propios hermanos. Olvidaron el testamento de los dioses. La era de la sangre había comenzado. ¿Qué ocurrió en aquel momento cuando los dioses nos abandonaron? ¿Quién fue el responsable de la catástrofe que arrojó a mi pueblo a las tinieblas durante 6.000 años? Una vez más, nuestros sacerdotes pueden interpretar los devastadores acontecimientos. Ellos dicen que en el periodo anterior a la hora cero existía otra nación de dioses que era hostil a nuestros maestros antiguos. Según las imágenes del gran templo del sol en Acacor, las extrañas criaturas parecían hombres. Tenían mucho pelo y eran de piel rojiza. Como 54 los hombres, tenían 5 dedos en las manos y 5 en los pies, más de sus espaldas crecían cabezas de serpientes, de tigres, de halcones y de otros animales. Dicen nuestros sacerdotes que estos dioses también gobernaban sobre un enorme imperio y que poseían asimismo conocimientos que los convertían en superiores a los hombres e iguales a nuestros maestros antiguos. Las 2 razas de dioses, que están representadas en las imágenes del gran templo del sol en Acacor, comenzaron a disputar. Quemaron el mundo con calor solar y trataron de arrebatarse el poder la una a la otra. Sin embargo, y por primera vez, la providencia de los dioses salvó a los Uga Mongulala. Recordando las últimas palabras de nuestros maestros antiguos anunciando la catástrofe, Ina ordenó la retirada hacia las residencias subterráneas. Los ancianos del pueblo se reunieron. Obedecieron la orden de Ina. ¿Cómo podremos protegernos? Los signos están llenos de amenaza, dijeron. Sigamos la orden de los dioses y trasladémonos a los refugios subterráneos. Es que no son suficientes nuestras ideas para toda una nación. Nadie debe faltar, ni una sola persona. Así fue como hablaron y así decidieron. Y la multitud se reunió.
Cruzaron las aguas, descendieron por las cañadas y las atravesaron. Llegaron hasta la meta final, allí donde se cruzan los 4 caminos en las residencias de los maestros antiguos, protegidas en el interior de las montañas. Esto es lo que cuenta la crónica de Acacor y así fue como se cumplieron las órdenes de Ina. Con confianza en la promesa de los maestros antiguos, el pueblo de los Uga Mongulala se trasladó a Acacor inferior para protegerse contra la Inmi 55 nente catástrofe. Aquí permanecieron hasta que la tierra se hubo acallado, al igual que hace un pájaro cuando se oculta detrás de una roca para protegerse de la tormenta que se acerca. Los Uga Mongulala se salvaron de la catástrofe porque confiaron en los padres antiguos. La primera gran catástrofe el año 13, 10.468 a.C., según el calendario de los blancos bárbaros, es un año trágico en la historia de mi pueblo. Una vez que se hubo retirado a las residencias subterráneas, la tierra fue visitada por la mayor catástrofe de la que la memoria guarda recuerdo. Superó incluso a la segunda gran catástrofe. 6.000 años después, cuando las aguas del gran río afluyeron corriente arriba. La primera gran catástrofe destruyó el imperio de nuestros maestros antiguos y trajo la muerte a millones de personas. Este es el relato de cómo perecieron los hombres. ¿Qué es lo que le ocurrió a la tierra? ¿Quién la hizo temblar? ¿Quién hizo bailar a las estrellas? ¿Quién hizo salir a las aguas de las rocas? Numerosas fueron las calamidades que visitaron al hombre, varias las pruebas a las que estuvo sujeto. Hacía un frío terrible, y un viento helado soplaba sobre la tierra, hacía un calor terrible, y las personas se quemaban con su propio aliento. Los hombres y los animales huían sobrecogidos por el pánico. Corrían desesperados de un lado a otro. Intentaban subir a los árboles, pero los árboles los rechazaban, intentaban llegar a las cavernas, pero las cavernas se desplomaban y los sepultaban. Lo que estaba abajo se puso arriba, y lo que estaba arriba se hundió en las profundidades. El sonido y la furia de los dioses parecían no tener fin. Incluso los refugios subterráneos comenzaron a temblar. La primera mención sobre la forma del continente antes de la primera gran catástrofe fue hecha después de la partida de los maestros antiguos. En aquel tiempo difería considerablemente de su forma actual. Era mucho más frío y la lluvia caía regularmente. Podían distinguirse con claridad los periodos de sequía y los de lluvia. Todavía no existían los grandes bosques. El gran río era más pequeño y afluía hacia los 2 océanos. Los afluentes lo unían con el lago gigante en el que los dioses habían erigido el complejo religioso de Tiahuanaco sobre la costa del sur. La primera gran catástrofe dio a la superficie de la tierra un aspecto diferente. El curso de los ríos quedó alterado, y la altura de las montañas y la fuerza del sol cambiaron. Hubo continentes que quedaron inundados. Las aguas del gran lago retrocedieron hacia los océanos. El gran río fue desplazado por una nueva alineación montañosa y afluía ahora rápidamente hacia el este. En sus orillas nacieron y crecieron enormes bosques. Un calor húmedo se extendió sobre las regiones orientales del imperio. En el oeste, donde habían surgido unas gigantescas montañas, las personas se congelaron con el frío cerrado de las elevadas altitudes. La gran catástrofe provocó unas devastaciones terribles, tal y como había sido anunciado por nuestros maestros antiguos. Y lo mismo ocurrirá en la futura catástrofe que nuestros sacerdotes han calculado por el curso de las estrellas. Porque la historia de los hombres sigue unos caminos predeterminados, todo se repite, todo regresa en torno a un círculo que dura 6.000 años. Nuestros maestros antiguos nos enseñaron esta ley. Nuevamente, 6.000 años han transcurrido desde la última gran catástrofe, y 6.000 años desde que nuestros maestros antiguos nos abandonaron por segunda vez. Una vez más, signos ominosos aparecen en el cielo. Los animales huyen perseguidos por el pánico. Han estallado las guerras. Las leyes se desprecian o se cumplen con desgana. Mientras los blancos bárbaros, llenos de pura arrogancia, destruyen 58 las relaciones entre la naturaleza y el hombre, el destino se acerca a su conclusión. Los Uga Mongulala saben que el final está próximo. Lo saben y lo esperan con resignación. Porque ellos creen en el legado de sus maestros antiguos. Con la imagen de los dioses en sus corazones,
siguen sus pasos. Siguen a aquellos que son de la misma carne y tienen el mismo Padre. 3. La era de la oscuridad. 10.468 a 3.166 a.C. El científico germano-boliviano Poznański estima que Tiahuanaco fue destruida hacia 10.000 a.C. Los geólogos hablan de tremendos cambios climáticos que podrían haber sido causados por una desviación del eje de la Tierra. La era neolítica, que se inicia hacia 5.000 a.C., contempló importantes innovaciones culturales y añadió una transformación económica que iba a tener grandes repercusiones, la transición a la agricultura y a los sistemas económicos productivos. El hombre neolítico cultivaba cereales salvajes y criaba ovejas, cabras y cerdos. Grandes familias se establecieron en aldeas y posteriormente en pueblos fortificados. Entre el octavo y el sexto milenio antes de Cristo, Jericó es considerado como el estadio preliminar de las altas civilizaciones urbanas, aunque los egiptólogos sospechan de la existencia de una cultura aún más antigua en el Valle del Nilo. Los hallazgos arqueológicos en Eridu y en Uruk apuntan hacia las primeras construcciones a 60 gradas. Es aquí donde se han hallado las primeras tablillas de arcilla con inscripciones. La palabra y los signos fonéticos reemplazaron a la primitiva escritura pictográfica. En todas estas civilizaciones puede observarse una atención especial a los muertos. Varias inundaciones y erupciones volcánicas catastróficas, probablemente hacia 3000 a.C., son descritas en la Biblia como el Gran Diluvio. América del Sur continúa siendo colonizada por oleadas de inmigrantes procedentes de Asia. El hundimiento del imperio. Verdaderamente, los blancos bárbaros son un pueblo poderoso. Gobiernan sobre el cielo y sobre la tierra, y son al mismo tiempo pájaro, gusano y caballo. Piensan que están viendo la luz, mas sin embargo viven en la oscuridad y son malvados. Y lo peor de todo es que niegan a su propio Dios y se esfuerzan por llegar a ser dioses y por hacernos creer que ellos son los que gobiernan el mundo. Pero los dioses son más grandes y más poderosos que todos los blancos bárbaros juntos. Los dioses todavía deciden quién de nosotros debe morir y cuándo. Todavía el sol, la tierra y el fuego les sirven a ellos antes que a nadie. Porque los dioses no permiten que sus secretos les sean arrebatados. Dicen nuestros sacerdotes que un día enviarán un juicio que liberará a los blancos bárbaros del peso de sus errores. Vendrá una lluvia continua que eliminará la oscuridad de sus corazones. Las aguas se elevarán cada vez más y se llevarán su maldad y su codicia de poder y de dinero. Así sucedió ya en una ocasión hace miles de años. Tal y como queda escrito en la crónica, con buenas palabras, con lenguaje claro. Pasaron 3 lunas, 3 veces 3 lunas. Entonces las aguas se dividieron. La tierra se tranquilizó nuevamente. Las corrientes de agua encontraron cursos diferentes y se perdieron entre las colinas. Surgieron grandes montañas, desafiaron al sol. Cuando los servidores escogidos salieron de las residencias subterráneas, la tierra había cambiado. Grande era su tristeza. Elevaron sus rostros hacia el cielo. Sus ojos buscaron las llanuras y las colinas, los ríos y los lagos. Terrible era la verdad, horrible la destrucción. Eina congregó al consejo de ancianos. Las tribus escogidas reunieron ofrendas, joyas, y miel de abejas, e incienso. Y las sacrificaron para hacer que los dioses regresaran a la tierra. Pero el cielo se mantuvo vacío. Había comenzado la era del jaguar, el tiempo de la sangre en el que todo quedaría destruido. Así, pues, el contacto entre los maestros antiguos y sus servidores había quedado cortado. Y una nueva vida se iniciaba. Los años de sangre, el periodo entre el año 13 y el año 7315, son la época más terrible de la historia de mi pueblo. La crónica de Akakor no recoge sus acontecimientos. Durante miles de años, no hay anotación alguna. Los recuerdos orales son también pobres y están recorridos por extrañas profecías. Fue una época terrible. El jaguar salvaje se acercó y devoró la carne de los hombres. Quebrantó los huesos de los servidores escogidos. Rasgó las cabezas de sus servidores. La oscuridad se extendió por la tierra. Tras la primera gran catástrofe, el imperio se encontraba en una situación desesperada.
Las residencias subterráneas de los maestros antiguos habían soportado los tremendos corrimientos de tierra y ninguna de las 13 ciudades quedó destruida, pero muchos de los pasadizos que unían las fronteras del imperio habían quedado bloqueados. Su luz misteriosa se había extinguido al igual que la de una vela apagada por el viento. Las 26 ciudades fueron destruidas por una tremenda inundación. Los recintos religiosos sagrados de Salacere, Tiahuanaco y Manoa yacían en ruinas, destruidos por la furia terrible de los dioses. Los exploradores que habían sido enviados al exterior informaron a su vuelta de que tan solo unas pocas de las tribus escogidas habían sobrevivido a la catástrofe. Estas, empujadas por el hambre, abandonaron sus antiguos asentamientos y penetraron en el territorio de los Uga Mongulala, sembrando a su paso la destrucción y la muerte. La desesperación, la angustia y la miseria se extendieron por todo el imperio. Estallaron violentas luchas sobre las últimas regiones fértiles. El dominio de las tribus escogidas estaba a punto de concluir. Este fue el comienzo del ignominioso final del imperio. Los hombres habían perdido la razón. Se arrastraban por el país en todas las direcciones. Temblaban de miedo y de terror. Estaban abatidos. Su espíritu, confundido. Como animales, se atacaron los unos a los otros. Mataron a sus vecinos y comieron sus carnes. Ciertamente, los tiempos eran horribles. El terrible periodo entre la primera y la segunda gran catástrofe, desde 10.468 a.C. hasta 3166 a.C. según el 63 calendario de los blancos bárbaros, puso a mi pueblo al borde de la extinción. Las tribus degeneradas, que con anterioridad a la primera gran catástrofe habían sido aliadas de los Uga Mongulala, fundaron sus propios imperios. Derrotaron a los ejércitos de los Uga Mongulala y en nuestro año 4130 los empujaron hasta las puertas de Akakor. Las tribus de los degenerados formaron una alianza. Decían, ¿cómo podemos proceder con nuestros antiguos gobernantes? Verdaderamente, todavía son poderosos. De modo que se reunieron en consejo. Tendámosles una emboscada. Los mataremos. No somos grandes en número. No somos más que suficientes para vencerlos. Y todas las tribus se armaron. Reunieron un numeroso ejército. La vista no podía alcanzar a ver toda la enorme masa de sus guerreros. Deseaban conquistar a Kakor. Marcharon en formación para matar a Urna, el príncipe. Mas los servidores escogidos se habían preparado. Esperaron en la cumbre de la montaña. El nombre de la montaña en la que esperaron era Ekai. Todas las tribus escogidas se habían agrupado en torno a Urna cuando los degenerados se acercaron. Llegaron dando alaridos, con arcos y con flechas. Cantaban canciones de guerra. Aullaban y, con sus dedos, silbaban. Y así fue como asaltaron a Kakor. En este punto, la crónica de Akakor se interrumpe. Cuentan nuestros sacerdotes que los Uga Mongulala perdieron la batalla y que Urna fue asesinado. Los supervivientes se retiraron al interior de las residencias subterráneas. La derrota en Ekai, la montaña del destino, representa el punto más bajo de la desgracia de mi pueblo. Al igual que los blancos 64 bárbaros, que niegan a los dioses y se consideran a sí mismos por encima de toda ley, los Uga Mongulala fueron cayendo progresivamente en la humillación. Confundidos por estos acontecimientos incomprensibles, comenzaron a adorar los árboles y las rocas, e incluso a sacrificar animales y seres humanos. Y fue entonces cuando cometieron el más vergonzoso crimen en los 10.000 años de historia de mi pueblo. Así es como sucedió, cuando Urna murió en la batalla contra las tribus degeneradas, el sumo sacerdote negó a su hijo Anán la entrada en los recintos secretos de los dioses, lo desterró y usurpó su poder. Contra las leyes de los dioses y sin el debido respeto hacia los padres antiguos, comenzó a gobernar al pueblo de la forma que a él le pareció bien. Este fue el punto culminante de la era de la sangre, el periodo durante el cual el jaguar salvaje señoreaba por doquier. ¿Por qué sufrió mi pueblo estos crímenes? ¿Por qué toleraron los ancianos las fechorías del sumo sacerdote? Tan solo existe una única explicación. Tras la partida de los dioses, solo algunas personas conocían la sabiduría de los maestros antiguos. Los sacerdotes ya no transmitían su conocimiento.
Enseñaban las verdades de los padres antiguos únicamente a sus confidentes más próximos. Su poder se hizo cada vez mayor a medida que el legado sagrado desaparecía. Pronto se sintieron responsables por sí solos de todo lo que ocurriera en la tierra y en el cielo. Durante miles de años, los sacerdotes gobernaron omnipotentemente sobre los Uga Mongulala. Eso es lo que dicen nuestros antepasados. Y debe ser verdad, porque solo la verdad se conserva en la memoria de los hombres a través de los tiempos. 65 La segunda gran catástrofe terrible es la historia. Terrible la verdad. Los servidores escogidos todavía estaban viviendo en las residencias subterráneas de los dioses. Cientos de años, miles de años. El legado sagrado había sido olvidado. Su escritura se había vuelto ilegible. Los servidores habían traicionado la alianza con sus dioses. Vivían por encima de toda norma, como los animales en el bosque. Caminaban en todas direcciones. Los crímenes eran cometidos a la luz del día. Y los dioses se sentían agraviados. Sus corazones se veían llenos de tristeza por la maldad de los hombres. Y los dioses dijeron, castigaremos al pueblo. Lo erradicaremos de la faz de la tierra, al hombre y al ganado, a los gusanos y a los pájaros del cielo, porque ha rechazado nuestro legado. Y los dioses comenzaron a destruir al pueblo. Enviaron una potente estrella cuya roja estela ocultó el cielo. Y enviaron un fuego más brillante que 1000 soles juntos. Había comenzado la gran sentencia. Durante 13 lunas cayeron las lluvias. Crecieron las aguas de los océanos. Los ríos afluyeron hacia atrás. El gran río se convirtió en un enorme lago. Y los pueblos fueron destruidos. Se ahogaron en la terrible inundación. Los Uga Mongulala sobrevivieron a la segunda gran catástrofe en la historia de la humanidad. Refugiados en las residencias subterráneas de sus maestros antiguos, observaron con terror la destrucción de la tierra. Mientras que los servidores escogidos se sabían inocentes durante la primera gran catástrofe, ahora se acusaban los unos a los otros del segundo acontecimiento terrible. Estallaron las disputas y las luchas. En Akakor inferior se inició una guerra civil que habría llevado a mi pueblo a la extinción a no ser porque entonces ocurrió un hecho que desde hacía tiempo había sido profetizado por los sacerdotes. Cuando mayor era la necesidad, los maestros antiguos regresaron. Y con su regreso se inicia un nuevo capítulo en la historia de los Uga Mongulala, el segundo libro de la crónica de Akakor. El primer libro concluye con las hazañas de Madús, un valeroso guerrero de los Uga Mongulala quien, aun en los momentos más difíciles, no había perdido su fe en el legado de los dioses, tal y como está escrito en la crónica. Madús se atrevió a tomar el camino que conducía a la superficie de la tierra. Sin temer ni a la tormenta ni al agua, salió. Contempló con desolación el devastado país. No vio ni personas ni plantas, solo algunos animales y pájaros asustados que volaban sobre la infinita extensión de agua hasta que se cansaban y caían para ahogarse. Esto fue lo que Madús vio. Y al mismo tiempo se entristeció y se enojó. Arrancó unos troncos de árboles del suelo inundado, recogió unas maderas a la deriva y construyó una balsa para ayudar a los animales. Tomó un par de cada, 2 jaguares, 2 serpientes, 2 tapires, 2 halcones. Y las aguas ascendientes empujaron su balsa cada vez más alto, montañas arriba, hasta la cima del monte Ecaí, la montaña del destino de las tribus escogidas. Aquí Madús permitió que los animales se trasladaran a la tierra y que los pájaros se elevaran en el aire. Y cuando, después de 13 lunas, las aguas retrocedieron de nuevo y el sol dispersó las nubes, regresó a Akakor e informó del final de la terrible era de la sangre.